seguidores de Álvaro, el tema de las macetas. Un tema no menor, Álvaro. Importantísimo, importantísimo. Mire, ya lo habíamos adelantado que un día íbamos a dedicarnos a contemplar el tema de la maceta, porque cuestiones muy simples. La jardinería en realidad empezó con la agricultura. Y fue la mujer la que comenzó la primera tarea de jardinería. Bien. Fue la mujer la que sembró primero. Eso que está grabado en la parte lisa del cerebro, en lo más profundo del ser humano, esa conexión con la planta, y que todos la tenemos en mayor o menor medida, es en este tiempo moderno, actual, complicado. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo para el jardín, menos tiempo para las plantas, entonces Corremos todo el día. corremos todo el día, queda menos tiempo, pero la conexión está, nos llama. Entonces, la jardinería del futuro está en maceta. Y la maceta es un tema complicado, un tema complejo y un tema que amerita conocer, tener conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque no cualquier planta va en cualquier maceta. Y la maceta no es simplemente un envase, un elemento de decoración, es el hábitat en el cual vamos a tratar de reproducir el estado natural de la planta, de la naturaleza, en un rincón de nuestro hogar, de nuestra oficina o de nuestra cotidianeidad. Entonces, las plantas, según el lugar donde están ubicadas en el mundo, han evolucionado de un modo u otro. Hay plantas como los cactus, por ejemplo, que han evolucionado para vivir en desiertos, con muy poca agua, con un espacio de suelo donde no se junte el agua, esto es muy importante. Y en cambio las plantas tropicales han evolucionado en el sentido inverso, es decir, necesitan un lugar de alta humedad, de retención de humedad. Incluso hay plantas, como lo vimos recién de una amiga recién en la página de Canal 10, que hace vivir su planta en agua. Álvaro, ¿podemos arruinar una planta si nos equivocamos de maceta? Absolutamente. Ya sea porque las raíces no pueden desarrollarse Totalmente. o por otras cuestiones. Muy bien, Sime. Efectivamente es así y es muy importante seleccionar bien. Los materiales son de los más diversos. Las macetas más comunes son las de cerámica, las de barro cocido, las de plástico, las de fibrocemento, las de lava volcánica, las de roto moldeado. Los materiales más insólitos pueden ser objeto de una maceta, pero la maceta, por regla general, consiste en un envase que va a receptar el sustrato adecuado para la maceta y siempre, en todos los casos, a ver, no sé, Horacio, Gustavo, ¿ves que esta maceta tiene debajo unos agujeritos? Bien, eso significa que un elemento indispensable para cualquier planta va a ser asegurar el drenaje adecuado para que no se junten allí bacterias u hongos que puedan afectar la viabilidad de la planta. Esto es básico y muy importante. Es decir, material de la maceta en primer lugar, si es de plástico, si es de cemento, si es de otro exacto. material. Arrancamos por eso. Obviamente para exteriores son convenientes siempre las macetas más sólidas, que son de fibrocemento, lava volcánica, que reemplazan a las viejas macetas de cemento. ¿Te acordás las que se hacían con arena y que eran tan pesadas? Eso ya prácticamente no existe. Son materiales más livianos. Pero te voy a mostrar algunas curiosidades. Por ejemplo, esta es una maceta muy decorativa. Que viene de China, sí, se hace con fibra de palmera. ¿Ves? Con fibra de raíz de palmera y de tronco de palmera. Es una maceta colgante que se le llama de fibra de coco, pero en realidad es hoja de palmera. Y podés ver que es totalmente permeable. Sí. Esa va a ser la característica, liviana y permeable. ¿Qué nos permite una maceta de fibra de coco? Y nos permite, por ejemplo, helechos, orquídeas, y plantas que puede drenar el agua también. Que drena. Lo importante es que no almacene el agua, porque aquellas son plantas, por ejemplo, las epífitas, como las orquídeas, que pueden vivir directamente apoyadas en un tronco de árbol. Entonces esa maceta sería lo óptimo. Y te voy a mostrar otra curiosidad. ¿Viste que se han puesto de moda los jardines verticales? Sí. Bueno, esto que tengo en la mano, que usted está viendo, es una maceta en realidad. Es una maceta que se adiciona a la pared con taco Fisher. Mira vos. Está impermeabilizada en la parte posterior y por lo tanto cuando reguemos esta maceta, yo voy a explicar cómo, no pasa el agua a comprometer la pared, lo cual es importante, y se cuelga como un cuadro. Fíjense, imagino que está aquí colocado en la pared que hemos elegido para colgar, y ves que tiene bolsillos. Fíjate, podés meter la mano. Claro, y aparte acá dice pocket. Pocket, ¿qué quiere decir bolsillo? Claro. Exacto. Esto para un espacio reducido. Está hecho con material permeable, hay de todo tamaño.
de todo tamaño y forma, para plantas pequeñas, en este caso para plantines, para plantas aromáticas, para plantas de mayor porte, y los jardines colgantes, que así se llaman, vienen en tamaños más diversos. Vos si tenés que cubrir, por ejemplo, una pared de 10 metros, vienen en forma modular de 1 metro por 1 metro y podés ir cubriendo y vas adecuando las especies, se riega o poniendo un sistema de riego, que es un tema muy simple, o directamente con la regadera o la manguera, porque de un bolsillo va, al ser permeable la parte exterior, va pasando el agua hacia los de abajo. Alvarito, consulta. Macetas de plástico recomendados para qué situación y para qué plantas, como así también esta que trajimos de China y las de cemento. Las macetas de cemento son las macetas estructurales, son aquellas que vamos a ubicar en algún lugar de nuestra casa de manera lo más permanente posible. Vamos al otro extremo, las macetas de plástico son las más económicas. Sí. Y por lo tanto es más accesible, con la ventaja que ahora además las macetas de plástico vienen de los más diversos colores, pero no son muy resistentes para la intemperie. El plástico se reseca muy rápidamente y tiene una vida útil muy limitada. Entonces vamos a aconsejar que las macetas livianas, que son las macetas de plástico, sean usadas en ambientes donde podamos hacer alta rotación de plantas, o bien que las usemos, por ejemplo, en las oficinas. Las oficinas, ¿por qué? Porque en la oficina no siempre tenemos el tiempo o la dedicación adecuada para estar con la planta y moverla y llevarla al sol. Y esta, que es muy linda, muy decorativa, es para helechos, potus, ¿y para qué más, Álvaro? Esa puede servir para orquídeas, para sisus, para cualquier planta que requiera sustrato liviano. Siempre hemos dicho, aquí en Viveroterapia, el que tenga dudas, entre por las redes sociales, Viveroterapia todo junto, y le vamos a contar cuál es el sustrato adecuado para cada maceta, porque en la descripción del sustrato también conlleva la macetería adecuada. Y te digo algo más, la maceta es, para el armado de la maceta, hemos diseñado unos tutoriales especiales que en este momento han sido subidos a la página de Canal 10. Tómate el trabajo de verlo y ahí vas a recibir una buena instrucción básica de cómo es el armado de la maceta. Y de paso, ¿podemos invitarlos a los amigos que participen del sorteo? Por supuesto, en el día de hoy se ve el voucher Gentileza de Macetas Córdoba por 1000 pesos. Por otro lado, Álvaro, te pregunto, el tamaño de la maceta depende, por supuesto, de la planta. ¿Y cuándo hay que cambiar esa maceta? Cuando la raíz se está pidiendo a gritos que no entra más. La maceta va a determinar, como regla general, el tamaño de la planta. Ahí se produce un efecto parecido al del bonsai, es decir, el envase es lo que va a determinar hasta dónde puede crecer la planta. Esto sería la regla en general, pero como toda regla tiene excepciones. Por ejemplo, las palmeras, en cualquiera de sus variedades, tanto las que son especies arbóreas como las que son pequeñas y por lo tanto susceptibles de ir en maceta, su raíz continúa creciendo. Y esas tarde o temprano fisuran o rompen cualquier maceta de cualquier material. Entonces, la clave para saber cuál es el momento del cambio está en la evolución de la raíz. Conociendo cómo evoluciona la raíz de la planta, va a ser el paso siguiente de selección de la maceta que continúa. Mientras tanto, una maceta pequeña puede albergar una planta formidable durante décadas. ¿Por qué? Porque la maceta tiene que ser apoyada siempre con el suministro de nutrientes adecuados. Perfecto. No existe ninguna posibilidad de que en una maceta la planta obtenga la totalidad de los nutrientes que va a tener en su vida natural, en su lugar natural. Bueno, hay que prestar